Sabadiker, su nombre completo. Bueno, mi nombre es Nicolás Sabadiker. Sabadiker. Bueno, Nicolás Javier Sabadiker, no lo uso mucho el Javier. Bien, preguntaba. Bueno, Javier, lo queremos conocer, dónde nació, también dónde se formó. Bueno, nací curiosamente en Mar del Plata y viví mis primeros años ahí, igual que mis hermanos, por razones familiares, digamos, mi familia se mudó para ahí. Pero desde los 4 años estoy en Tucumán y me siento tucumano, hice toda mi vida prácticamente aquí. Estudié en el gimnasio universitario y después estudié licenciatura y profesorado en filosofía en la UNT. Finalmente también me doctoré en filosofía en la UNT. Y soy profesor de la misma casa en 2 facultades. ¿Qué materia enseña usted? Enseño ética en la carrera de filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras y enseño lógica y filosofía del derecho en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. ¿Y sus padres? ¿Quiénes son? Bueno, ya fallecieron ambos. Mi papá falleció muy joven, era médico, falleció cuando yo tenía 4, por eso ha sido que nos volvimos para Tucumán, digamos. Familiarmente ellos eran tucumanos, mis padres, y mi mamá era licenciada en química, docente universitaria primero y después secundaria. ¿Y el nombre? Isaías Sabadiker y Noemí Kaufman. ¿Cuál es su reflexión sobre este momento? ¿Qué piensa usted? Bueno, yo creo que todavía estamos, pero yo un poco hablo un poquito de más atrás. Estamos en una etapa muy particular, digamos, de la historia, por lo menos no sé si decir de la humanidad en general, pero al menos de nuestra generación, digamos, donde se produjo un hecho de alcance mundial que sacudió un poco a todo lo que veníamos haciendo, a todo lo que veníamos, digamos, moviéndonos en el día a día. Nos obligó, por lo menos especialmente en muchos países, inclusive el nuestro, a parar de un día para el otro todas las actividades. Digamos, se nos un poco por razones justificadas, pero se nos restringió la libertad de circulación, etcétera. En algunos casos la gente digamos, la posibilidad de trabajar, etcétera. Y bueno, y quedamos un poco en una situación, digamos, de vernos con nosotros mismos y nuestro entorno familiar, digamos, de nuestra casa, un poco alejado de los afectos o alejado de las actividades cotidianas, tanto las que tienen que ver con nuestro sustento, digamos, como las sociales, digamos, que son muy importantes y que, bueno, en ese contexto no se las consideró fundamentales, digamos, o como actividades esenciales. Digamos, las esenciales, recordemos, eran ir a la farmacia, ir a comprar comida como para subsistir literalmente, digamos. Pero bueno, fue todo digamos, lo que en filosofía se lo suele llamar una situación límite, ¿no? Porque sumado a esas restricciones, lo principal era el miedo, digamos, el miedo a contagiarse, el miedo a morir. Y bueno, lo estoy contando un poco desde la perspectiva tanto trato de social y social y del Estado y como individual, ¿no? Se ha visto desde el Estado todo esto tenía un sentido, por supuesto, ¿no? Vinculado a la salud pública y a que no colapse el sistema de salud, etcétera. Pero desde el punto de vista psicológico también fue fuerte, digamos, sumado, insisto, al miedo al contagio y también un poco el hecho de que no podíamos movernos, digamos, en nuestras actividades cotidianas, que evidentemente cumplen una función psicológica también en nosotros, ¿no? Por eso estos fenómenos de la ansiedad que habitualmente las tenemos, pero de alguna manera las canalizamos fuera de casa o con amigos o en actividades de distinto tipo o en el mismo trabajo. Y bueno, y ahora era todo comer más, un poco deprimirnos, un poco extrañar y ver. Y bueno, entonces en un momento como sociedad creo que hemos llegado como a un cierto hartazgo, ¿no? O como sociedad en general, digo, siempre estamos generalizando, ¿no? Hay distintas formas psicológicas en que se tomó este periodo, digamos, ¿no? Javier, con respecto a este tema, las emociones, ¿cuánto están a flor de piel en este año? ¿Cómo se maneja esta situación? Y bueno, es muy difícil, ¿no? Y cada quien tuvo que inventarse algo, ¿no? Yo no me siento capacitado para dar como algo así como consejos, yo mismo también lo he sufrido. Los niños también, que creo que son de los que, contra uno que hubiera predicho, los que mejor se bancaron esto de no tener sus amigos cerca, de vivir solo con adultos. Por una parte tenés el virus y por otra parte tenés el miedo a que uno lo pueda tener. Por eso está, por un lado, el miedo al virus, pero por otro lado la dificultad de lidiar con el encierro, con no tener, insisto, las descargas habituales que uno tenía y que uno las valora más, porque al principio era como que todos, y creo que estaba bien, está muy bien que sea así, la idea era un poco de ensimismarnos en el buen sentido, porque era una forma de proteger al otro también, no solo de protegerse a uno mismo, era como era un proceso colectivo, ¿no? Y no individual del todo. Y que estaba muy bien, pero claro, la prolongación en el tiempo nos va sacando otras cosas, ¿no? Y va exacerbando un poco las tendencias que ya teníamos desde antes, ¿no?
por ejemplo, qué sé yo, parejas que estaban medio mal, pero que en parte funcionaban por el hecho de que no se veían tanto, que compartían pocas cosas, bueno, de pronto encontrarse cara a cara quizá en un departamento, las 24 horas, bueno, probablemente hubo muchos divorcios, o por lo menos divorcios que están postergados tras la pandemia, y bueno, y cosas buenas también surgieron, por supuesto, ¿no? Un poco dada la variabilidad humana, ¿no? Yo digo, por mi propia experiencia, los chicos veo que en general se lo han bancado muy bien. Quizá el miedo haya jugado un papel importante, y bueno, también está el otro factor positivo dentro de los niños, que es que en el fondo les gusta estar con los padres, digamos, y es como que los padres por ahí entre el trabajo y esto no le damos el tiempo suficiente, le damos el tiempo que podemos, y ellos como que eso han valorado. Después, claro, con el tiempo también extrañan los amigos, jugar, que incluso aún teniendo los que han podido tener ciertos grados de escolarización virtual, bueno, sí se han perdido todas las otras cosas que había en la escuela y que no forman parte digamos, de los 40 minutos del Zoom, por decirlo así, ¿no? El recreo, el pasarse algo con un amigo por debajo del banco, jugar, y bueno, todos esos aspectos que evidentemente lo han perdido, como un poco hemos perdido más o menos todos, ¿no? Y desde la filosofía, entre ese juego entre el miedo que existía y la muerte que andaba cerca, porque hoy se la vio la muerte cerca, ¿cuál es el concepto que usted tiene? Bueno, sí, la verdad que bastante cerca, sí. Por eso no es solo el miedo individual, sino el miedo por los seres queridos, y creo que mal toda familia ha tenido, digamos, gente cercana con coronavirus, probablemente fallecidos casi todos, nosotros también, me incluyo. Bueno, ahí un poco se patenta algo que siempre existió, pero es la fragilidad de la vida. De hecho, pérdidas tenemos todos. Lo que pasa es que ahora, por un lado, fue un problema, aparte de individual, familiar y de entorno, un problema colectivo, ¿no? Y un problema que obviamente se aceleró, no hubo más muertos, a veces por coronavirus, a veces por falta de atención médica tras la restricción y las dificultades para ir al médico y hacerse los chequeos habituales. Entonces, eso sí, siempre lleva, o en el mejor de los casos, lleva a reflexionar un poco sobre el sentido de la vida de cada uno. Yo me imagino que hay gente que se ha replanteado muchas cosas de su cotidianeidad, que ahora cuando pueda volver o que ya ha vuelto, no quiere hacer del todo igual, quizá quiere dedicar a veces más tiempo a la familia o más tiempo a sus actividades recreativas. Un poco hay cosas que pueden haber cambiado, insisto, eso varía mucho, depende de las circunstancias previas, pero nosotros en general, habitualmente en el mundo moderno, vivimos apurados, vivimos ansiosos, no podemos hacer y bueno, esto nos obligó a hacerlo. Hay gente que lo sufrió y hay gente que le encontró algún gustito y que quizá le repercuta en cambios posteriores, ¿no? Y quizá esto también, por esto de que se puede perder una persona de pronto y haberse quedado con las ganas de decirle algo. Y bueno, quizá también pueda reforzar un poco la afectividad, esto de llamar a los padres, a los hijos, a los amigos y estar más en contacto cuando se pueda del todo al menos. Puede haber sido un efecto positivo quizá de esto tan negativo que ha sido en general. Javier, ¿estamos cerca de llegar a la normalidad? ¿Estamos cerca del abrazo, de los afectos? Bueno, una pregunta que no debería responder yo. Ojalá que sí. Se supone que estamos bastante más cerca por esto de la vacunación, que bueno, no parece tan lejano ni aclaro, ni es tampoco tan cercano, porque hay que vacunar. Es un mes, todo el mundo ve que es un mes. Sí, y aparte desde el comienzo, no es que vamos a tener todas las vacunas juntas, ni se puede vacunar a todo el mundo a la vez, etcétera, digamos, más las dificultades que puedan surgir propias de las cuestiones epidemiológicas, ¿no? Ojalá que sí. Yo personalmente extraño mucho volver a la normalidad. Hay mucha gente que en algún punto ha vuelto a la normalidad, un poco transgrediendo algunas normas. Es un fenómeno que no podemos evitar. Mire que estamos diciembre y es un mes afectivo, de reencuentro. Claro, y no ¿Cómo esto se de va a vivir los manejar cumpleaños, especialmente la gente que los festeja y los niños particularmente, esto de vivir los cumpleaños sin amigos, sin nada, que la única diferencia puede ser conseguir una torta, lo mismo el Día del Niño, el Día de la Madre, y son procesos duros, ¿no? Son fechas sociales, bueno, especialmente el Día de la Madre, etcétera, y lo mismo la Navidad, en fin, donde es como el día en que nos juntamos. No todo el mundo lo vive efectivamente, es cierto, ¿no? Para gente que lo sufre, pero en general, digamos. Y bueno, es doloroso, ¿no? Y además no me jugaría que la gente no se vaya a juntar o no se vaya a juntar incluso en condiciones no muy sanas, digamos. Para terminar, esta pregunta es muy personal. ¿La filosofía es una buena fuente de ingreso? Bueno, es buena pregunta, pese a que todo el mundo asume que no, entonces está bueno que alguien lo pregunte. Sí.
En mi caso personal, yo vivo de ella desde los 20 y pico, digamos, tuve la facilidad y un poco el esfuerzo, digamos, de ingresar a la vida universitaria y también a CONICET, y bueno, yo vivo de eso, digamos, sin mayores sobresaltos. Y tuve la suerte circunstancial, ya que mi empleador es la universidad, o sea, indirectamente el Estado, de haber podido mantener también mi fuente de ingreso durante la pandemia. Y hay muchos alumnos que estudian filosofía. No son tanto una carrera chica, si bien creciente, pero una carrera bastante chica, y la verdad que una carrera con mucha demanda laboral de nuestro medio educativo, porque hay filosofía y otras materias afines, están en prácticamente todos los colegios secundarios, en algunos primarios incluso, y sin embargo no hay tantos profesores como demanda, de modo que muchas veces da filosofía a alguien que no es de filosofía, o da ética, que es la materia a alguien que es de francés, por ejemplo, o de historia, que no tienen formación específica, de modo que trabajo en filosofía sí que hay, la verdad. Digo, está bueno que me lo pregunten porque habitualmente se desalienta como diciendo, no, de eso es para vivir como por diosero, y no, la verdad que no es así. Sí, para vivir, digamos, si alguien quiere ser rico, obviamente no es la carrera recomendable, claro, sin duda, pero si quiere vivir bien y le gusta transmitir la docencia y se apasiona por la aventura del pensamiento, es una carrera ideal. ¿Su nombre completo, doctor? Nicolás Javier Sabadí. Le agradezco muchísimo que haya venido, doctor. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Muchas gracias a los dos. Hacemos una pausa y ya volvemos.